la W, el reporte coronel. Daniel, ¿qué tenemos hoy jueves? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. El exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, presentará una denuncia por el delito de prevaricato contra una magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Se trata de la señora magistrada Diana Marina Vélez, quien demoró injustificadamente un proceso de sanción disciplinaria contra el llamado abogánster Diego Cadena y lo entregó al borde de la prescripción. Sin ninguna justificación, retuvo en su despacho durante 11 meses un proceso contra Cadena en el que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca lo condenó a 34 meses de suspensión en el ejercicio profesional del derecho por sobornar al paramilitar Carlos Enrique Vélez a cambio de declaraciones favorables al expresidente Álvaro Uribe y contrarias al senador Iván Cepeda. Cadena apeló la sentencia y aunque el tribunal la envió cumplidamente el 1 de agosto de 2022 con mensaje de urgencia, cuando fue repartida a la magistrada Diana Marina Vélez, entró al congelador. Pasó casi un año y la alta juez no hizo nada. Vino a presentar en la última semana de junio una ponencia absolutoria larguísima pero ligera, que además fue elaborada por otra persona según la metadata. La autora del documento es Sorani Paola Acuña Mezquita. Pero además la magistrada Diana Marina Vélez presentó la ponencia cuando ya estaba por prescribir la acción disciplinaria contra Cadena. Se vencía este lunes 10 de julio y justo antes de una semana en la que se sabía que no habría plenaria para decidir. La periodista de la W, Naidú Vaquero, contó prácticamente en vivo la solución a semejante problema. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tuvo que reunirse en una sala plena extraordinaria y allí aprobó por 6 votos contra 1 la ponencia sustitutiva que sancionó finalmente con 34 meses sin tarjeta profesional al autodenominado abogánster Diego Cadena. El único voto a favor de Cadena volvió a ser el de la señora magistrada Diana Marina Vélez. Todas estas curiosidades tuve ocasión de contarlas en una columna llamada La Doctora Prescripción, pero más allá del tema periodístico, aquí hay una posible responsabilidad penal. A esta hora saludamos al exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Doctor Montealegre, buenos días. Daniel, muy buenos días. Un saludo para todos los de la mesa y para los oyentes de W Radio. Doctor Montealegre, ¿en qué consiste el delito de prevaricato por el cual usted quiere denunciar a la magistrada Diana Marina Vélez? Daniel, la denuncia que yo presentaré ante la Comisión de Acusaciones por el delito de prevaricato tiene 2 fundamentos. En primer lugar, por un desvío de poder consistente en todas las maniobras que ella hizo y que usted narró muy acertadamente en su columna de Cambio el día domingo y que reitera en el informe coronel de hoy. Realizó varias maniobras para buscar la prescripción de la sanción y del caso contra Diego Cadena. Es claro que esa maniobra se demuestra porque la magistrada había recibido el expediente casi un año atrás, tenía una advertencia de que debería tener priorización porque podía correr la prescripción. Sin embargo, la magistrada, pudiendo priorizar el caso, además de que ya conocía otro suceso también cometido por Diego Cadena, no era un caso nuevo para ella, ella demoró dolosamente, intencionalmente el caso en su despacho para lograr la prescripción. Y el segundo análisis o el segundo elemento por el cual formularé la denuncia es por la ponencia misma de absolución. Ella traía, además de las maniobras del desvío de poder, para lograr la prescripción del caso, como muy bien lo indica Daniel, existen indicios en ese sentido. Además, yo agregaría que el análisis de la prueba que ella hizo en su ponencia, en la cual solicitaba o planteaba la absolución de Diego Cadena, conocido como el abogánster, es una ponencia manifiestamente contraria a la ley, porque el análisis que se hizo de la prueba es totalmente contrario
a la evidencia. ¿Por qué razón? Voy a insistir en este segundo punto, porque ya Daniel ha explicado muy bien cuáles son las maniobras de la prescripción, que consiste en que el caso estuvo a punto de prescribir, que duró casi un año al despacho, que estaba advertida de la inminencia de la prescripción, que programó la ponencia para que se discutiera en una semana en la cual no iban a estar los magistrados. Es decir, existen abundantes indicios, hechos indicadores que de acuerdo a las reglas de la experiencia apuntan claramente a un desvío de poder y a maniobras para buscar la prescripción. Pero hay algo más. Entremos en el fondo del asunto. Este asunto nace porque se le inicia a Carlos Enrique Vélez en materia disciplinaria un proceso por haber intervenido en soborno a testigos y en fraude procesal, es decir, el mismo cargo por el cual está siendo investigado y acusado ante la justicia penal se investiga también, y eso lo permite la ley, en materia disciplinaria. ¿Y qué pasó? Que Carlos Enrique Vélez faltó a la verdad en varios documentos para incriminar al senador Iván Cepeda y favorecer a Álvaro Uribe y a Santiago Uribe en el caso de los 12 apóstoles. Recordemos que el caballista Santiago está a puertas de ser condenado por paramilitarismo y por crímenes de guerra. Carlos Enrique Vélez firmó varias cartas en las cuales algunas de ellas hechas de puño y letra del señor Diego Cadena, y posteriormente, después de que firmó esas cartas, él reconoció, Carlos Enrique Vélez, un procesado y condenado por paramilitarismo, testigo en el caso de Álvaro Uribe, reconoció ante la Corte Suprema de Justicia que él había faltado a la verdad porque le hicieron una promesa. Diego Cadena y otros abogados le prometieron 200 millones de pesos para que faltara la verdad. Debo anotar que cuando Cadena intervenía ante el testigo Carlos Enrique Vélez, decía que él iba en nombre de Álvaro Uribe Vélez. Y resulta que la justicia encontró de que realmente el testimonio que vale, el testimonio que es veraz, es el testimonio en el cual reconoce ante la justicia Carlos Enrique Vélez que él había faltado a la verdad. ¿Por qué razón? Porque hay evidencias de que se entregó a Carlos Enrique Vélez, a su familia y a un grupo cercano de amigos entre 30 a 40 millones de pesos que eran la retribución para el falso testimonio. ¿Eso cómo se probó? Hay diversos testigos en el proceso, en los testigos que fueron practicados no solamente en el proceso penal, sino también en una exhaustiva investigación que hizo el Consejo Superior de la Judicatura en el Valle, que prueba la entrega de dineros a este testigo. Además, hay un tema supremamente importante, y es que la sala disciplinaria en primera instancia, y después lo hace la sala plena al derrotar la ponencia prevaricadora de la magistrada, claramente se demuestra por qué estos dineros, se le prometió 200, se entregaron cerca de entre 30 y 40, no fueron ayudas humanitarias. Además es que todo el contexto, porque reitero, la sala disciplinaria en el Valle fue muy exhaustiva, muy rigurosa en la prueba aportada, pues todo el contexto apuntaba a que Cadena efectivamente había entregado a Carlos Enrique Vélez una cuantiosa y millonaria remuneración para que faltara la verdad. Esos serían los dos ejes de la denuncia que presentaré en contra de la magistrada Diana Vélez por prevaricato. Creo que el país no puede seguir permitiendo el todo vale en la justicia. Mil gracias al exfiscal Eduardo Montealegre. La elección de la doctora Diana Marina Vélez en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fue impulsada por el Partido Centro Democrático y particularmente por el entonces congresista Álvaro Hernán Prada, procesado por los mismos hechos que tienen imputados al señor expresidente Álvaro Uribe y al abogado Diego Cadena. Además, la magistrada está casada con Carlos Mario Zuluaga Pérez, un sobrino del representante a la Cámara Oscar Darío Pérez, también uribista hasta los tuétanos de la línea del condenado parapolítico Luis Alfredo Ramos. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.